Cuando hablamos de sistema de transmisión hidrostática, no sé si han escuchado hablar ustedes. Estábamos hablando Claro, hace un momentito del sistema de transmisión, ¿no? Del motor va a transmitir esa energía de movimiento y de fuerza hacia las ruedas. Hay todo un sistema de transmisión. Dos sistemas de transmisión se usan los más comunes. O es de power shift, que usa convertidor de torque, caja de cambios, o es hidráulico, que utiliza bomba, válvulas, motor de rotación, hidráulico. Pero a ese sistema de transmisión hidráulico le dicen hidrostático. Sistema de transmisión hidrostático, ese nombre le han puesto. Pero recuerden, jóvenes, que profe, mu- una consulta. A los dos sistemas se le dice hidrostático. ajá, por eso vamos a definirlo, ¿ve? ¿Ya? Pero para empezar, yo les he dado el concepto básico, claro, de lo que es hidráulica, de lo que es hidrostática y de lo que es hidrodinámica. Por ahí hemos empezado, ¿ve? Entonces, si a mí me dicen que ese sistema de transmisión es hidrostático, entonces inmediatamente yo diré, pues no, oye, o sea que ahí el fluido no se mueve, porque la hidrostática estudia pues a los fluidos en reposo. Pero si yo me voy a la práctica, si el aceite no se mueve en ese sistema hidráulico, ¿cómo se va a mover las ruedas? Entonces el fluido, que en este caso es el aceite, ¿estará estático o estará en movimiento? ¿Qué me dicen, jóvenes? Movimiento. Claro, en movimiento, pues. Entonces, ¿cómo le llamaríamos? ¿Hidrostático o hidrodinámico? ¿Se dan cuenta, ve? Ahí está la pregunta. ¿Le ponen ese nombre a los dos sistemas, por ejemplo, de excavadora, sistema hidrostático, también de transmisión, sistema hidrostático, ¿no? Pero con caja, power chip. Claro, el Fabricante tema, no le ponen ese nombre. claro, exactamente. Entonces, el tema es que conceptualmente ya a algunos nombres se les ha puesto y se quedó, pues. Es un aforismo, se quedó ahí. Es como la palabra jumbo, por ejemplo. Así le llaman a los equipos para perforación. Pero jumbo es pues, en realidad un avión comercial de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, hay que conceptualizarlo bien. Ahora, obviamente no nos vamos a poner a discutir, pues, ¿no? Pero ya nosotros estamos partiendo desde una base, ¿ya? Bien, entonces, a la hidráulica se le ha dividido en dos partes, ¿ya? Uno es la hidrostática y otro es la hidrodinámica. Entonces, ahora estamos ya ordenando un poquito, ¿ve? Listo. Cuando hablamos de energía hidráulica, entonces viene a la mente que ahí algo se va a mover, pues, ¿no? Porque energía está relacionada con movimiento. Entonces, ¿qué se moverá en la energía hidráulica? ¿Qué me dicen jóvenes? ¿Qué se mueve en la energía hidráulica? Aceite, ¿Cómo? el aceite. Claro, el aceite, obviamente, el aceite. El aceite es el fluido que se mueve. Y ese movimiento del aceite ya representa la energía hidráulica. ¿Ya? Bueno, en este caso, pudiéramos estar hablando de agua también, ¿no? Pero como estamos hablando en este caso específico, ya hablamos del aceite. Entonces, el aceite vendrá a ser el fluido transmisor de la energía. El aceite es el que va a transmitir la energía. Y como nosotros ya sabemos, ya, para que nuestro estudio, nuestro análisis, recuerden jóvenes que nosotros trabajamos siempre en función al análisis, ¿ya? ¿Y qué cosa es el análisis? Es puede pensar, investigar, hablar hasta donde se pueda llegar. Eso es analizar. Entonces, con respecto al análisis, hay un proceso, ¿no? Ya hemos identificado a la energía, ahora ¿qué debemos identificar? ¿Qué me dicen jóvenes? ¿Qué debemos identificar ahora? Fuerza, Ajá, magnitud, fuerza. ahora debemos identificar las magnitudes, ¿no?
Muy bien, las magnitudes que participan en la energía hidráulica, aquellas magnitudes que nosotros le vamos a tener que medir, aquellas magnitudes que nosotros le vamos a tener que controlar, porque recuerden que la energía es una fuente de poder. Si no se le controla, ya resulta peligroso. Toda energía, si no se le controla, ya es peligroso. Pero para llegar a ese proceso de control, hay que ir por orden, ¿no? Entonces, primero identificamos a las magnitudes inmersos en la energía hidráulica. ¿Cuál será la primera, jóvenes? La presión, Fuerza. La Muy presión. bien, muy bien. Ya, pero por un efecto de orden, comenzamos con el caudal, ¿ya? Comenzamos con el caudal. Pero también, también está la presión. Muy bien, perfecto. Entonces, las magnitudes que representan a la energía hidráulica son el caudal y la presión, ¿ya? El caudal y la presión. Ojo, no hay más de qué hablar, ¿ya? Por eso cuando uno sigue una secuencia, todo se hace más fácil, más entendible. Entonces, si yo quiero trabajar con la energía hidráulica, tengo que trabajar con caudal y con presión. Ya con caudal y con presión. Esas son las dos magnitudes que encontramos ahí. Esas son las dos magnitudes que reflejan, representan a la energía hidráulica. Muy bien, ya tenemos las dos magnitudes. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que debemos identificar? ¿Qué debemos señalar? ¿Qué era, jóvenes? Es el mismo proceso de lo que ya hablamos con respecto al eje del motor, a la energía mecánica. La ¿Qué falta energía, ahora? la energía hidráulica. Claro, o sea, estamos hablando ya de la energía hidráulica, ¿no es cierto? Ya Claro. establecimos su concepto, ya establecimos las magnitudes. ¿Qué sigue? La fuerza. A ver, ¿qué sigue? Estamos en el proceso de estudio, ¿ah? De análisis. Ya hemos identificado la magnitud. Sí, ahora, ¿qué sigue? Ahora tenemos que ver en qué Fuerza. unidad de medida vamos a medirle, pues, al caudal o a la presión, o sea, sus unidades de medida. Ese es el proceso, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de energía mecánica. ¿Qué magnitudes hay? Velocidad de giro. Perfecto. La otra, momento de fuerza. ¿Qué sigue? ¿En qué unidad le vamos a medir? A la velocidad RPM, revoluciones por cada minuto. Al momento de fuerza, nos faltó eso, pero acá lo completamos. Entonces, las unidades de medida siguen, ¿ya? Las unidades de medida. ¿En qué unidad de medida le vamos a medir al caudal? Como ya sabemos, le podemos medir en muchas unidades de medida, en muchas. Pero hay una unidad de medida preestablecido. Y acá viene ya lo interesante, ¿ve? Ya acá viene lo interesante. Para empezar a definir las unidades de medida, tenemos que empezar a definir el concepto de lo que es caudal y de lo que es presión. Y antes de irnos en un concepto teórico que permite escribir lo que es, lo vamos a representar con una ecuación simple que nos va a ayudar y nos va a dar todos los datos que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, esta Q representa el caudal, ¿ya? Esta Q representa el caudal. Y el caudal es una magnitud, como ya sabemos, que va a relacionar volumen y tiempo, ¿ya? Que va a relacionar volumen y tiempo. Obviamente, ya yo les estoy dando este detalle. Si algunos ya lo conocen, ya saben, bueno, no hay problema. ¿Ya? Pero por acá comenzamos. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos otras magnitudes, ¿ve? La V significa volumen. ¿Y qué cosa es el volumen? Volumen es la cantidad de algo. Como acá estamos hablando del aceite, del líquido, entonces acá será pues la cantidad del aceite,
¿ya? Y como es un líquido, entonces ahí a esa cantidad nosotros le podemos medir de diferentes formas. Pero recuerden ustedes que hay una medida establecida por el sí y no podemos dejarle de lado. Alguien podría decir, oye, pero esa unidad no le usamos. Pues está bien, pues, ya, el hecho de que no se use constantemente o no es práctico para nuestro trabajo, no significa que no debamos saber. Eso está mal. Es una norma y nosotros somos técnicos y como técnicos tenemos que saber. ¿Cuál será la unidad de medida establecido por el sí para medir el volumen? A ver, jóvenes. Eh, ¿No es litros por minutos? Ujú, ujú, Litro. Litro. ajá. A ver, repito. ¿Cuál es la unidad de medida establecido por el sistema internacional? Ah, centímetros cúbicos. Eh, ¿Cómo es? tibio, tibio, ¿no? Tibio, No. Velocidad tibio. por tiempo. Ya se enfrió ya. El volumen incluye tres dimensiones, ¿no? Tres dimensiones. Ancho, largo y profundidad. El Metro ancho, cúbico. ajá, ajá. Ya, pero yo les voy a dar una pauta, ¿ya? Tres dimensiones, pero cada una de esas dimensiones es una longitud. El ancho es una longitud, la altura es una longitud, la profundidad es una longitud. Y a la longitud le medimos en esta unidad de medida establecido por el sí en metros. Ya lo dijimos, en metros. Entonces yo quiero unificar las tres dimensiones. Tengo que multiplicar pues metro por metro por metro. ¿Y qué me da? Metro Metro. cúbico. Cúbico. Metro cúbico, muy bien, metro cúbico, ¿ya? Metros cúbicos, ya está. Entonces, acá tenemos la unidad de medida establecido por el SI, por el Sistema Internacional de Unidades de Medida. ¿Y al tiempo cómo le medimos? Eso ya lo dijeron ustedes, en Segundo. segundos. Segundo. Muy bien. Acá tienen, jóvenes, ustedes la unidad de medida del caudal según el Sistema Internacional. Sí, según esa convención, donde fueron muchos científicos, físicos de cada país, ¿ya? Y ahí establecieron esa unidad. Entonces, al caudal se le debe medir en metros cúbicos por cada segundo. Ahora viene lo otro. En el caso nuestro, para desempeñar bien nuestro trabajo, para medir rápido, no vamos a usar estas unidades de medida, pero ya es por efectos prácticos. ¿Ya? Es por efectos prácticos. Entonces, como como las medidas son pues muy amplias, diversas, entonces una se va a acomodar a nuestra actividad. Y ahora sí viene lo que ustedes estaban mencionando. Al volumen le vamos a medir en litro, ¿ya? Y al tiempo le vamos a medir en qué unidad, jóvenes? Segundo. Ah, Minuto. minuto. Minutos, ¿ya? Minutos. Entonces, por efectos prácticos, ya aplicativos, en el caso nuestro, queremos medir el caudal que sale de la bomba. Muy bien. ¿En qué unidad le vamos a medir? Rápidamente, en litros por cada minuto. En litros por cada minuto. ¿Ya? No le vamos a medir en metros cúbicos por cada segundo, no, en litros por cada minuto. Al volumen le medimos en litros. Al tiempo le medimos en minutos. Ya está. En litros por cada minuto le medimos al caudal. Pero resulta que nosotros, por el momento, importamos equipo, no trabajamos con una sola marca. A nivel mundial tenemos muchísimas marcas y cada país, ya cada país tiene sus unidades de medida ya establecidas por ellos, ¿no? Ojo, esta norma es la norma, pero ya les decía, muchos de ellos tampoco n- no
y no se adecúan a esa unidad de medida. Entonces hay una unidad de medida que es la unidad de medida inglés, ¿ya? Y resulta que los americanos, por ejemplo, ya, muchos de ellos cuando envían sus equipos, sus maquinarias, en sus manuales, en sus planos, estas unidades ya no están en litros para medir el volumen, por ejemplo, sino ellos usan el galón. El tiempo, obviamente, no, ahí no puedes hacer nada, pues no, eso no va a cambiar. Minuto es un minuto donde sea, acá en la China, donde sea, ¿sí o no? En cambio, el volumen, eso sí puede variar. Entonces, vamos a tener otra unidad de medida del caudal, ya que en este caso va a ser galones por cada minuto. Ya, esto también es importante mencionar porque cuando nosotros trabajamos con una maquinaria, jóvenes, no vamos a trabajar con una sola unidad de medida. Ya, resulta que estás estudiando un plano, tú vas a ver ahí el caudal en litros por cada minuto. Y después te vas a otro equipo, te llama otro cliente y ves su plano y va a estar en galones por cada minuto, ¿ve? Y nosotros tenemos que estar ya pues a la par, tenemos que saber cuál es la relación, tenemos que trabajar con ambas unidades de medida, ¿ya? Muy bien, entonces ya hemos establecido las unidades de medida con el cual vamos a medir al caudal. Es lo primero. Es lo primero que tenemos que entender y saber antes de irnos todavía, oye, ¿cómo funciona el sistema hidráulico? No, pues, no, no, todo tiene una secuencia. Si queremos caminar bien, si queremos entender bien, aprender bien, esa secuencia debemos seguir, ¿ya? Bien, hasta ahí, jóvenes, a ver, ¿está claro o alguna duda, alguna consulta de parte de ustedes? A ver, de lo que hemos hablado, obviamente, pues, ¿no? Para no salirnos del tema. Profe, una consulta. Dime, Por ejemplo, buenas noches. Por ejemplo, en el control de caudal, por ejemplo, las excavadoras Volvo, es un ejemplo nada más. Por ejemplo, esa excavadora se caracteriza por ser muy veloz en el tema cuando el operador se posiciona en vacío, ¿no? Para posicionarse para la carga, es muy veloz y al momento de cargar tiene mucha fuerza. Bueno, estaba viendo su plano hidráulico y con la parte electrónica. Según su manual, dice que al momento que trabaja en vacío, la bomba genera poco caudal para ahorrar combustible y aumenta ¿no? la velocidad. Y al momento de cargar, la bomba genera más caudal para tener más fuerza. No necesita velocidad, sino necesita fuerza. Ahí cómo sería el tema del caudal, ¿no? O sea, tiene un papel importante en ese tipo de trabajo, en la bomba. ujú, muy bien, bien, gracias por la pregunta, Ronald. Es una muy buena pregunta, ¿ya? Para empezar, nosotros estamos definiendo lo que es el caudal. Estamos en la parte básica conceptual. Ya cuando hablamos de qué elementos, qué características, qué magnitudes vamos a considerar con respecto al caudal que la bomba envía, ahí nos vamos a centrar ya en otros temas técnicos un poquito más profundos, pero que a la larga le vamos a entender bien. Entonces, hablar del caudal conceptual, de acuerdo a su ecuación básica con el cual estamos empezando, no es todavía hablar del caudal de las bombas. Ojo, ya, pero estamos en ese camino, ya estamos en ese camino. Para hacer una pequeña introducción al tema, ya, para adelantar un poquito y hablar sobre ese tema, las bombas también son máquinas. Y ya decíamos, una máquina convierte una energía en otra. Entonces, ¿quién le va a dar el movimiento a esta máquina? Un motor. Pero ese motor puede ser el que ya hablamos, el de combustión interna, o puede ser este motor, o puede ser este motor.
uno de los dos. Y cada uno de ellos van a tener ciertas características. ¿Qué cosa va a usar esta bomba para que pueda trabajar? La energía mecánica que desarrollan esos motores, con los cuales nosotros ya hemos hablado. Ya hemos hablado de eso. ¿Ya? Ojo. Ojo que acá vienen conceptos claves, ¿ah? Entonces, para que esta bomba pueda trabajar, necesita de la energía mecánica del motor que le va a accionar. Si no hay este motor, ¿cómo trabajaría la bomba? No trabaja. Ahora, nosotros ya hemos estudiado, ya hemos hablado sobre dos magnitudes que vamos a encontrar en el movimiento del eje, ya sea del motor diésel o ya sea de este motor eléctrico. Esas dos magnitudes son las que vamos a encontrar en todos los motores. Así ellos tengan un control electrónico, digital o un control manual, o sea, pues moderno, como así le llamamos, pero esa palabrita moderno va entre paréntesis, ¿ya? No siempre es como quizás sí, uno se imagina, pero eso pasa porque a veces no tenemos bien claro cómo definir a la energía, cómo medirle, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, no porque un motor tenga ya un control electrónico, ya su eje, por ejemplo, va a tener pues, otras características que diferentes a un motor normal que conocemos, ¿no? Todos tienen velocidad de giro, todos. Entonces, esa velocidad de giro en todos los motores va a tener una velocidad mínima y una velocidad máxima, ¿no? Repito, así sea un motor controlado electrónicamente, siempre va a desarrollar una velocidad de giro, su eje, que va a tener un valor mínimo y un valor máximo. Eso es literal, ¿ya? Ojo. Segundo, en el caso de los motores eléctricos, ¿ya? En la mayoría de los casos, la velocidad que generan es una velocidad fija, constante. ¿Ya? Estamos hablando del uso en maquinaria pesada, en maquinaria para minería, construcción. No estoy diciendo que todos los motores tienen pues esta característica de desarrollar una velocidad fija o constante. No, porque hay motores que también pueden variar su velocidad de giro a través de un variador de frecuencia.